Vai valer, vai valer. Peraí. 5, 4, 3, 2. O primeiro registro histórico que a gente sabe dessa planta aqui tem mais de 5.000 anos. Foi um livro de medicina da China, onde ela foi citada como um calmante, uma planta para acalmar os nervos. Essa planta, para quem ainda não a reconheceu, é a cannabis, popular maconha. Há muito pouco tempo, há muito poucos anos, uma plantação como essa seria praticamente impossível de filmar, como nós estamos fazendo aqui, porque ela estaria escondidíssima dos olhos da lei. Seria um crime fenomenal ter uma plantação dessa magnitude. Nós estamos no meio de mais de 6.000 plantas de maconha. Mas não é o caso dessa plantação. Ela é a maior, possivelmente hoje a única grande plantação de maconha medicinal da América do Sul. O que é interessante da gente começar a pensar sobre o significado disso daqui hoje é que por 5.000 anos, no mínimo, a gente sabe que essa é uma planta medicinal, que ela tem propriedades médicas. Mas há menos de 100 anos, o mundo decidiu proibir essa planta. Não apenas o uso médico dela, mas a existência dessa própria planta aqui. São 5.000 anos de uso e menos de 100 anos de proibição. E de um tempo para cá, de muito pouco tempo para cá, ainda nesse século, que o sentido médico dessa planta começou a ser também o motivo pelo qual essa própria espécie está passando por um processo de alforria quase, de abolição, de um verdadeiro genocídio que foi decretado pelos seres humanos em torno dessa planta daqui. Já aconteceu na Califórnia, já aconteceu em vários estados americanos, muitos países do mundo avançam muito rápido na relegalização dessa planta como medicina, como propriedade medicinal. Mas é aqui no Chile onde a gente realiza a nossa 4ª edição do Córtex, nossa série de passeios e conversas. É aqui no Chile em que a maior plantação da América do Sul está hoje florescendo e em pleno processo de colheita. Aqui é a plantação da Fundação Daya, controlada pela Ana Maria Gasmuri, que a gente vai conversar, está nos esperando ali do lado. E a Ana Maria vai contar para a gente, passeando aqui na plantação, como essa plantação foi possível, como ela se envolveu com isso, como que o Chile tomou a dianteira na discussão e na implementação de maconha medicinal e a partir dessa história entender o significado de como que a própria planta da cannabis começa a tomar o seu lugar milenar de volta. Então, Ana, muito obrigado. Olá. Por nos receber e parabéns pela plantación. Muchas gracias, muy contenta de tenerlos acá. Y perdón por mi español, no es muy bueno, entonces voy Perdón por mi portugués, que voy a tentar un poquito en portugués. Sí. Pero quería empezar hablando un poco de Fundación Daya, o que es la fundación, que hablase un poco sobre esta plantación acá. Bueno, sí, Fundación Daya es una organización sin fines de lucro que surge frente a la necesidad de dar respuestas más efectivas frente al sufrimiento humano. La verdad es que surge desde ahí, surge desde un compromiso con el servicio, la necesidad de integrar herramientas terapéuticas naturales, efectivas, seguras, ¿cierto? Que permitan a las personas retornar a su bienestar, recuperar su salud, y dentro de esas alternativas el cannabis medicinal para nosotros tiene un rol fundamental. Entonces, Fundación Daya, Daya es una palabra en sánscrito que quiere decir amor compasivo. Amor compasivo. Amor compasivo. Justamente tiene como misión, en lo que tiene relación con la cannabis medicinal, democratizar su acceso e informar adecuadamente a la ciudadanía sobre el potencial terapéutico de esta planta que ha sido ocultado, hemos sido víctimas de un engaño por mucho tiempo. Entonces, en el propósito de Fundación Daya está implementar terapias complementarias que vayan justamente en alivio del sufrimiento humano. Y también es parte del corazón de nuestra actividad ser capaces de transformar la realidad.
Y eso pasa también por incidir en las políticas públicas, incidir en la comprensión que tenemos y las regulaciones que nos damos para, como sociedad, ¿cierto?, en estas temáticas. Entonces sentimos que estamos caminando para cumplir esos objetivos y que, bueno, esta primera cosecha que estamos empezando, segunda cosecha, tuvimos una más pequeña, pero la primera de estas dimensiones, va en esa dirección. Hoy día sabemos, ¿cierto?, redescubrimos esta planta milenaria, esta planta ancestral, esta planta maestra, esta planta enteógena, que tanto servicio le ha brindado a la humanidad. Hoy día la redescubrimos desde la ciencia y queremos también desde acá, desde el sur del mundo, ¿cierto?, desde Chile, empezar a promover esta alternativa de salud, avanzar en conocimiento, investigación, pero también en la implementación directa de su uso en la comunidad hoy día, respondiendo a las necesidades reales y urgentes de la gente hoy día. Claro. Habla un poco de cómo usted empezaste a perceber este problema, porque usted no era una médica, no tiene un problema de salud que usaste cannabis para... Bueno, todos tenemos algunos problemas de salud que se benefician con cannabis, claro, la verdad es que sí. Verdad. Pero no los problemas graves por los supuesto, cuales estamos hablando en esta fase de la implementación. Tú tienes razón, yo no soy médica, no pretendo serlo, soy actriz, soy una comunicadora social. Pero también soy terapeuta, también me he formado como terapeuta alternativa y justamente en esa formación, en esa búsqueda un poco más privada que he tenido durante toda mi vida del equilibrio, del bienestar, la búsqueda de sentido, también de comprendernos como parte de este entretejido, ¿cierto?, que es finalmente la existencia, nuestra relación con los otros seres, con el universo, con nuestro entorno, me ha llevado a incursionar por esos caminos y justamente desde ahí es que nace quizás la sensibilidad hacia el sufrimiento del otro, el tratar de comprender por qué nos enfermamos, qué es lo que pasa, que nos desajustamos, que caemos en desequilibrios y tratar de observar qué tenemos en la naturaleza que nos ayuda a volver a esos equilibrios. Y bueno, la Fundación Daya surge en un momento en que, siendo sinceros, la primera motivo por el que me involucré en la temática del cannabis tiene relación con la vulneración de derechos. Sabemos que no solo en Chile, en nuestro continente y en el mundo entero, la guerra a las drogas ha sido un elemento, ¿cierto?, realmente de vulneración de derechos esenciales de las personas, de violación de derechos humanos, por decirlo claramente. Y bueno, hace unos años en Chile, en nuestro país, hubo un recrudecimiento un poco de eso y empezaron a tomar a figuras públicas como para hacer escarnio público, así, ¿no? Sacándolos, no sé, por tener plantas en su casa, esposados, con cámaras de televisión. Amigos tuyos. Conocidos míos, amigos míos. Algunos conocidos y otros ni siquiera amigos, pero bueno, uno al ser una figura pública también se ubica con otros que tienen una cierta... las plantas para hacer un espectáculo. Claro, un espectáculo mediático. Entonces ahí, bueno, empecé a apoyar por redes sociales y... Pocos años esto, ¿eh? Muy pocos, te estoy hablando de esto 3 años y medio atrás, 4 años atrás. Sí. Cuando empezaste a ser una... activista en ese sentido, Yo siempre tuve una relación muy natural y muy fluida con la planta. Para mí quizás no había dimensionado la profundidad del problema, porque en mi entorno, en mi medio, en mi familia es más protegido y nunca fue un problema, nunca fue un tema realmente. Pero bueno, empieza a ocurrir esta persecución un poco más mediática y queriendo estigmatizar, por supuesto, a todo el mundo, los usuarios, partiendo por el concepto como de que todo uso es abusivo, de que todo uso es un uso problemático, sin considerar, digamos, que la verdad es que la gran parte de los usuarios son usuarios responsables. No hay este paradigma del uso abusivo, de la adicción, surge desde el paradigma de la prohibición. O sea, es como consecuencia de esa misma mirada, ¿no?, que polariza las cosas y las pone como en esos términos de blanco y negro, ¿no? Es muy interesante y bueno, y eso da para una larga conversación sobre la naturaleza de las adicciones o de lo mal llamado adicciones. Esa es otra. Hablar un poquito después. Entonces, bueno, empecé a aparecer públicamente apoyando estos casos y esas cosas que se conjugan muchos acontecimientos, ¿no? Que de pronto, sin creerlo mucho, uno se transforma como en vocero. La verdad es que sin haberlo pedido, pero asumiendo responsablemente el desafío que el momento te plantea, ¿no? Está una situación injusta, tú te sabes expresar con claridad frente a eso y tienes las cámaras delante, bueno, tienes que hacerlo. Es como la responsabilidad. Y bueno, en paralelo, estas cosas son procesos orgánicos, procesos vivos, dinámicos, ¿no? En paralelo con eso, justo yo ya había conocido lo que es el extracto de cannabis, la resina de cannabis, porque un amigo de mi hermano
amigo mío también, pero más de mi hermano, tenía su pareja enferma con una grave condición de salud y él se enteró de esto y empezó y aprendió a preparar el extracto de cannabis. Y en ese momento en paralelo pasaban estas cosas, ¿no? Esta aparición más pública, ¿no? El Defendiendo fato de usted casos. ser una persona pública, una Sí. Actriz, Sí, bueno, llama mucho ya atención. sí, por Vamos supuesto. a Sí, caminar un poquito. perfecto. Caminamos. Cultivo. Ajá. Entonces, Entonces en paralelo pasa eso y yo empiezo a experimentar con este aceite, este extracto. La verdad es que primero lo probé en mí y el resultado fue bien impresionante. Algunos problemas de salud que me habían acompañado durante mucho tiempo en mí, menores, no cosas graves, no estoy hablando de cosas, pero sí cosas que afectan mucho la calidad de vida. ¿Cómo qué? Un problema digestivo muy serio. Digestivo. Sí, bueno, y hoy día sabemos, ¿cierto?, que es sabido que la cannabis sirve para muchos Muchas problemas y muchas digestivos, enfermedades, enfermedades sí. que, como enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa. Esto no era algo así, pero también era algo que me complicaba y fue impresionante porque desde la primera toma del extracto de cannabis se me regularizó y se me solucionó un problema que había arrastrado 20 años. Así, 20 años. De verdad fue como, wow, una experiencia, dije, qué increíble. Y en paralelo en ese momento llega a mí una madre que tiene una chiquita con epilepsia, una chiquita de 2 años en ese momento. ¿Buscó por cuenta de sus apariciones? Porque claro, vio que me estaba metiendo en el tema y yo ya había mencionado el tema del cannabis medicinal. Y no había la fundación. No había todavía la fundación. Habíamos visto el caso de la niña en Estados Unidos, ¿no? Sí. De Charlotte. Entonces, bueno, yo ya me había referido a ese caso en televisión en algún momento, como diciendo, bueno, existe una dimensión del uso medicinal. Y bueno, esta madre se acerca preguntándome a mí justamente por eso y decidimos probar. La chiquita estaba con una cantidad de convulsiones diarias que hacían su vida una pesadilla y la de sus padres también, por cierto. Bueno. Había estado desahuciada varias veces en sus 2 años de vida, habían hecho a esa madre despedirse de su hija. Y bueno, Amalia, le pasé el extracto que yo tenía, que era lo que me habían regalado. Eso fue un sábado, nos reunimos en mi casa un día sábado y el domingo yo abro mi correo y me encuentro con un correo de la mamá de Amalia, que además era doctora, es médica. Sí. Diciéndome, bueno, hoy por primera vez desde que nació, Amalia durmió toda la noche y su padre también y yo les velé el sueño. Entonces, la verdad es que fue... En la primera dosis. Sí, con la primera dosis. Amalia hoy día tiene 4 años, una epilepsia refractaria, sí. La verdad es que ha logrado llevar una vida muchísimo más estable. Aquí no estamos hablando de curas milagrosas, no estamos hablando de que la epilepsia va a desaparecer, pero estamos hablando de recuperar una vida, sí. Al disminuir la intensidad y la frecuencia de las convulsiones, al empezar a mejorar el sueño, el ánimo, empieza un despertar cognitivo, los niños empiezan a estar más conectados con su entorno, a hacer contacto con sus padres, a demostrar sus afectos, a estar más pacíficos, a su movilidad también a aumentar. Entonces la verdad es que son cambios súper significativos y Amalia fue ese primer caso, ese caso número 1. Y bueno, y esto como una bola de nieve empieza a correr, ¿no? Y empieza a expandirse de boca en boca y de pronto, al poco tiempo, nuestra casa era como una institución que entraba y salía gente todo el día. Y en un momento, bueno, ya Pablo había aparecido en ese momento, ya estábamos trabajando en armar la fundación, porque nos dimos cuenta que aquí había una tremenda necesidad, o sea, que nuestra acción desde la casa, ayudando a las personas y orientando y entregando la información, no tenía ninguna posibilidad de dar cuenta de la necesidad que se estaba despertando. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos que nuestros brazos sean más largos? Que vamos a llegar con nuestra orientación, porque finalmente es eso, orientación a las personas. Y ahí surge, bueno, hagamos una organización sin fines de lucro, porque lo que buscamos aquí no es el lucro, esto viene motivado desde el servicio, y así nace Fundación Daya. Y primero seguimos trabajando un tiempo en mi casa, y con Pablo, con Nicolás, que son con los que... ¿Cómo fue la recepción de los gobiernos, la policía? ¿Hubo algún problema en este Bueno, lo que pasa aspecto? es que para ser súper sinceros, acá yo creo que nunca ha existido una voluntad del gobierno de allanar este camino, ni tampoco de las policías de permitirlo. No ha habido un cambio en la concepción,
pero sí encontramos la grieta No en que podíamos entrar con esto, ¿no? Represión nunca hubo. No, lo que pasa es que, bueno, eso tuvo... Con los tratos, el cultivo de las madres. No en particular, lo que pasa es que, bueno, ha sido un proceso, ¿no? Sí. Entonces, parte de la estrategia de este proceso fue también instalar esta conversación públicamente. Abierta. ¿No? Abiertamente, pero primero también conversar en privado con muchos actores relevantes que tenían algo que decir en este tema. Por ejemplo, empezaron a llegar más madres, pronto llegó Paulina, y así se empezó a armar este grupo de pacientes. También había una larga lista y grupo de pacientes que no son niños, que son pacientes oncológicos, muchos de ellos. O sea, hay otras patologías también. Vamos a hablar un poquito de eso cuando usted me hablar de claro. las Bueno, cepas, las y entonces empezamos también a entender que teníamos que dialogar con las autoridades que tenían que ver con este tema, contarles que esto estaba pasando en Chile, que había madres que estaban hoy día usando cannabis con sus hijos, que es lo único que les está funcionando, y que necesitábamos garantías de protección para ellas. Sí. Y esa conversación la tuvimos en el Servicio Nacional de Drogas y Alcohol, la tuvimos con el intendente de la región metropolitana, la tuvimos con el ministro de Justicia. Socializamos a nivel político esta realidad para que en el momento que esta realidad, estas madres salieran a la luz y dieran la cara al público, no corrieran riesgo. Porque ¿cuál era el riesgo? Que en la ignorancia las autoridades quisieran quitarle a los niños, ¿no? Por decir, bueno, los están drogando, cuando hoy día nos damos cuenta que los fármacos tradicionales son drogas muchísimo más poderosas y con efectos secundarios adversos muchísimo más agudos, ¿no? Menos efectivas que la cannabis. Y mucho menos efectivas para este tipo de patología. Este tipo de patología. Entonces, cuando se hubo hecha esta sensibilización, en ese momento salen las madres a la prensa, en las noticias, los reportajes, con sus plantas, con sus hijos, sin miedo. Pero si no hubiéramos hecho ese trabajo previo, el riesgo en que poníamos las madres era muy grande. Entonces fue necesario eso. Hoy en día ese riesgo yo creo que no existe casi en ninguna parte del mundo porque ya es una realidad mundial que se ha instalado el uso, la posibilidad al menos del uso en niños. Claro. Hay controversia, todavía hay opiniones diversas, ¿no? Pero la evidencia va siendo cada vez más contundente. Tenemos recién el resultado de un estudio que se hizo en Nueva York, ¿cierto? Con uno de los componentes importantes de la cannabis, que es CBD, y que tiene resultados en epilepsia de un 39%. ¿Y qué dice nuestra directora de investigación y estudios clínicos? Qué fantástico eso es lo que decimos nosotros como fundación, pero ahora que vamos a poder probar en nuestros estudios con una variedad de extractos, con diferentes concentraciones en que también está el THC, estamos seguros que esos resultados van a ser muchísimo mejores aún, porque también en nuestro caminar hemos ido aprendiendo qué plantas son las que sirven y nos damos cuenta hoy día que tenemos un porcentaje de niños que funcionan bien con alto CBD, otro que funcionan bien con un ratio 1:1, ¿cierto? CBD-THC, y otros que necesitan alto THC. Y eso nos da, el saber eso hoy día nos da la posibilidad de terapéuticamente tener alternativas, ¿cierto? Y variedades que nos permitan manejar todo tipo de casos. Y también hoy día, desde nuestra experiencia clínica, vemos que tenemos un 10% de casos libres de crisis. Es decir, que desde que empezaron el tratamiento con cannabis no han tenido nunca más una crisis. Y eso es notable. En este tipo de patología, esa cifra es absolutamente notable. Entonces, bueno, así fue como las madres fueron saliendo a la luz y Fundación Daya fue creciendo y vino la necesidad, porque bueno, todavía la mentalidad no estaba transformada, o sea, esto ha sido un trabajo, ha sido un proceso. Entonces, cuando nos planteamos la necesidad del primer cultivo, dijimos, bueno, ¿cuál es? ¿Primer cultivo? La Florida, ese fue el primero, el año pasado. ¿Cómo hacemos? Y analizamos muy bien el marco jurídico vigente, qué posibilidades nos dejaba la ley. Y bueno, la posibilidad que te deja es la investigación. Nos parecía muy necesario hacer investigación. ¿Para qué? Para reafirmar, para comprobar lo que nosotros estamos experimentando clínicamente con los pacientes. O sea, nosotros no tenemos duda de la efectividad porque la vemos. Sí. Lo que queremos es documentarla apropiadamente y validarla. ¿Para qué? Para que entonces esta alternativa se abra a todos los que la necesiten, no solo a los que son capaces más proactivamente de gestionarla hoy día, sino que realmente sea algo que esté facilitado para los que lo necesiten. Entonces, habla un poco sobre la plantación, o qué es la plantación exactamente, quién está financiando, para qué. Bueno, hicimos esta primera plantación en la Florida más pequeña, 425 plantas. Y eso era destinado para 425 plantas, sí, la primera. Acá es... Estas son 6.400 y tantas plantas, o sea, crecimos, plantas. Sí, muchísimo. Las primeras plantas eran destinadas a un extracto, un fitofármaco para pacientes oncológicos y para 200 pacientes. Y ese estudio está por comenzar ahora,
Recién ahora se terminó la 200 preparación. pacientes 200 apenas. pacientes apenas. Solamente el extracto Extracto. para pacientes Oncológico. 100 pacientes de oncológicos. la comuna de La Florida y 100 pacientes de Fundación Daya. Cierto. Y bueno, ahí vino el interés de otros municipios de sumarse, de querer hacer lo mismo, y ahí nos dimos cuenta que por una economía de escala, si juntábamos a muchos municipios... Las municipalidades sí, estaban estaban interesadas por esta primera experiencia, y es muy interesante eso, porque los municipios se interesan porque sus propios habitantes, porque los ciudadanos empiezan a interpelarlos y a presionarlos, ¿no? Los gobernantes. Exactamente, y eso ha sido muy interesante. Bueno, aquí están en la cosecha, sí, la Acá Carola. Hola Carola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Ya están peladitas estas, avanzando. Están avanzando. Sí. Ya sacando los honguitos, Ya. que se vayan sanitas para allá al sector de Perfecto, excelente. Habla Sí. un poquito de lo que estamos Sí, viendo acá. bueno, acá en este momento estamos, ¿cierto?, en lo que es la parte de la cosecha. Ups. Cuidado con enredarse con eso, si te quedó enganchado en el pie. Estamos en parte de la cosecha, vemos a las personas que están trabajando, que van sacando, ¿cierto?, los ganchos, las ramas. Mira, te ayudo. Y les van llevando al sector del manicurado, ¿cierto?, que es allá en la bodega. Pronto. Y esto es muy... Y esto es muy interesante también porque de toda la gente que está trabajando acá, solamente Pablo es de Santiago, todo el resto es gente de acá, de la zona. Sí. Esta Y es una ciudad muy pequeñita, sí, una del comunidad sur de pequeña en que no hay mucha fuente laboral tampoco, menos fuente laboral femenina, y por lo tanto también se ha querido dar un énfasis a la mano de obra femenina. Nosotros queremos incidir positivamente en la comunidad donde estamos insertos, en la sociedad en que nos establecemos. Claro. Y estamos contentos por lo que hemos logrado en ese sentido, ¿no? Los que trabajan acá están muy felices de trabajar acá. Tienen conciencia de que no es solo un trabajo, de que lo que están haciendo está destinado a mejorar la vida de personas que hoy día están sufriendo. Y eso es como muy bonito, muy emocionante también. Propósito além de lo de trabajo. Claro. Lo bueno de trabajar, trabajar con la tierra, con las plantas, pero además que tú sabes que es para un buen propósito, para una misión. Sí. Así que, y también en esta mirada nuestra de ir como creando lo que es la comunidad Daya, y eso implica a los que trabajan, a los pacientes, a los socios, estamos ahora empezando la campaña de socios, a los colaboradores, pero el concepto de comunidad para nosotros es muy importante. De verdad creemos, y está en el corazón de la Fundación, en que el trabajo colaborativo, que las alianzas, que el compartir miradas, que el soñar como en conjunto, permite avanzar mejor y permite mayor felicidad, mayor bienestar, mayor sentido, ¿no? El sentirse acompañados. Realmente pensamos que es la soledad, el aislamiento, que muchas veces te lleva al mundo en que vivimos hoy día, la fuente de mucha de la infelicidad. Entonces, sabemos que el dolor es inevitable en la existencia, es parte de la existencia, pero el sufrimiento que nos provoca el no ser acogidos en ese dolor, el estar solos en ese dolor o el resistirnos a ese dolor es el que genera el sufrimiento. Entonces el dolor es inevitable, pero el sufrimiento no. Entonces un poco esa es la mirada que cuando nos acompañamos y podemos compartir nuestra humanidad más profunda, que está muchas veces en el sufrimiento, es posible dotar de sentido a la experiencia de manera que podamos, a pesar del dolor, vivir con alegría. Y eso sin la comunidad es imposible. Somos seres sociales que necesitamos de ese referente y necesitamos de esa energía y de ese apoyo. Y eso está muy en la esencia de lo que es Fundación Daya. Y es la experiencia cuando podemos salir de nuestra propia preocupación. Hola, bien, ¿y tú? Qué bueno. De tu propia fijación en tu propio dolor o sufrimiento, y te das cuenta que es el mismo y que compartes en común con tantos otros humanos, esa amplitud de mirada también hace más posible el camino. Con la propia historia de la planta. Sí, absolutamente. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? El propio sentido del uso tradicional de la planta. Absolutamente. Bueno, las plantas de poder tradicionalmente tienen esta misión de sanar en todas las dimensiones, no solo en la dimensión física, sino también la dimensión anímica y espiritual, y tienen esta energía también de lo generoso, de lo colectivo, de lo comunitario, que es tan necesario
como en esta realidad del modelo en que estamos hoy día, en que vemos tanta agresividad, tanta violencia, individualismo, egoísmo, incomprensión, en que estamos viviendo, bueno, en el país de ustedes, en el nuestro tampoco muy menor, un clima de animosidad pública muy Sí. tremenda, muy tremenda. Entonces ahí cómo convertirse, cómo mantener un foco de luz y el sentido del bien tratarnos y del relacionarnos de manera positiva. Hoy día hay un ambiente muy fuerte en ese sentido, ¿no? de una virulencia. Entonces yo siento que en parte el tremendo apoyo ciudadano que tiene esta iniciativa, que tiene Fundación Daya, tiene que ver con la necesidad que tiene la gente de encontrar ese tipo de espacios, ¿no? De esos espacios más amables, más tranquilos, más en que se pueda reposar y que no se tenga que estar luchando, ¿no? en el interior. Sí hay que luchar contra las dificultades para avanzar, pero no internamente. Entonces, nada, sentimos que tratamos de aportar a un cambio de paradigma. Y a un cambio de paradigma que tiene mucha relación también con la relación entre los médicos y los pacientes. Sí, esto es algo que yo quiero discutir con usted. Porque cuando deciste sobre la diferencia de las cepas, como unas crianças responden de un jeito, otras, también es una recuperación de una forma antiga de medicina, que es más orgánica, experimental, más personal. Más personal. Sí. No hay una receta universal para todos. No hay una receta universal. Y eso es contra los paradigmas científicos de actual medicina. Absolutamente. Pero ¿cómo los médicos te recibieron como una persona que está hablando de salud pública y epilepsia? Estás cuestionando los paradigmas médicos. Bueno, ha sido interesante eso porque de alguna manera, obviamente hay quienes se resisten a eso y me ha pasado. Hay médicos que no se han querido reunir conmigo porque yo no converso con una persona que no es médico, que no es doctora. Entonces yo... pero ha sido los menos, ha sido los menos, es bien increíble eso. Pero nos hemos encontrado con eso también. Hemos tenido fuertes discusiones a través de cartas en medios locales con sociedades médicas. Yo he discutido con las sociedades médicas y mi argumentación, créeme que está más basada y más fundamentada que la de ellos. A mí me parece absurdo que alguien pretenda inhibir la curiosidad, el amor al conocimiento, el querer aprender y así también ayudar de alguien porque no tenga un título. Me parece una mirada tan estrecha. Yo más bien apunto, no sé, al hombre renacentista que sabe de muchas cosas, que se interesa por muchas cosas. La curiosidad y averiguar e investigar. Reducir los sufrimientos. Por supuesto. Entonces, por un lado, claro, he tenido quienes me han descalificado desde quién eres tú para hablar de esto si tú no has estudiado medicina, pero por otro lado he tenido experiencias muy conmovedoras de quienes me dicen qué increíble que un médico, que yo que soy médico he viajado a escucharte a ti hablar de medicina, que no eres médico, pero como un reconocimiento, ¿no? Hay un cambio. Entonces, primero, reconocer el derecho de cualquier persona de ser un ciudadano informado y que pueda profundizar en cualquier materia. O sea, yo no necesito ser historiador para opinar de historia, ni ser arquitecto para opinar de arquitectura, ni apasionarme quizás con la arquitectura. Bueno, yo soy terapeuta, no soy médico desde la ciencia así, pero sí tengo un profundo interés y compromiso con la salud y el bienestar de las personas. Y esa condición no me la pueden quitar. No depende de un título, no depende, claro. ¿no? Entonces, pero ha sido lo menos. Yo siento que ha sido interesante ver cómo, por ejemplo, hace 2 semanas atrás nos pidieron hacer una capacitación, una charla para médicos, profesionales de la salud, del hospital Dipreca, que es un hospital de carabineros, de la policía. ¿De la policía? De la policía. Entonces, cuando yo me veo, no médico, nada, actriz, comunicadora social, dando una charla para médicos de un hospital de carabineros, dije, bueno, aquí algo ha pasado, ¿no? Algo ha pasado, ¿cierto? Algo ha pasado y que me parece muy interesante. Ahora yo también comprendo que mi capacidad, mis conocimientos llegan a un punto y que no es mi expertise. Claro. Entonces yo hoy día, ¿qué tengo? Tengo un equipo de médicos alrededor mío también. Por supuesto que sí. O sea, aquí no es una cosa o la otra, es cómo integramos positivamente todos los aspectos. Claro. Entonces, cuando partimos de la fundación no teníamos médicos, ni un médico se atrevía siquiera a hablar de esto.
¿ah? Y lo fuimos desafiando. Y hoy día nos llegan correos todos los días de médicos que quieren capacitarse en cannabis medicinal, que quieren saber más, que quieren colaborar con la fundación. Y cambió muchísimo, muy rápido. Porque muy estabas rápido. hablando que en 2013 Sí. empezado a hablar del asunto, Sí, 3 sí. años después estás Sí. con 6.000 plantas, Sí. ¿eso? Sí, sí. Bueno, también decir, obviamente yo sigo como el rostro visible de una fuerza que se ha ido conjugando, ¿no? En que yo juego sí. ese rol, pero por supuesto que no soy solo yo, Sí. ¿no? Eso es evidente. Es mundial también. Por supuesto que sí, es un momento en que esto es un momento en que madura esto, ¿no? Y llega a la humanidad. Es la planta. Yo soy un canal. Es la planta la que está trabajando y es la planta que es una energía sanadora maravillosa, una energía femenina, una energía dorada, que está haciendo su trabajo para ayudar al mundo. Entonces, y yo lo entiendo así. ¿Y tú piensas en trabajar en la fundación con otras plantas también o el foco es solamente la cannabis? No, el foco no es solamente la cannabis, por eso cuando definimos la organización hablamos de el interés de investigar y promocionar el uso de plantas medicinales en general y medicinas complementarias, porque sentimos que ahí en este campo de las plantas medicinales, las plantas maestras, ¿cierto? Evidentemente que hay un potencial para beneficiar la salud de la humanidad tremendo, inmenso. Entonces sentimos que esta es una tremenda planta maravillosa que urgía devolverle su sitial, limpiarle la cara como corresponde, que ha sido mancillada de alguna manera, ¿cierto? Pero por cierto que no es la única planta, esto no termina ahí. Nosotros tenemos interés en seguir desarrollando, investigando otras plantas medicinales u otros tratamientos medicinales, ¿cierto? Otros, como por ejemplo la psilocibina, claramente los hongos psilocibes son para nosotros un terreno de investigación maravilloso. Sabemos hoy día las tremendas propiedades terapéuticas que puede tener en áreas donde fracasan otras terapéuticas, ¿no? Otros Muchos intentos de estudios sanación. aconteciendo ahora con los psicodélicos, Psicodélicos, sí, muy interesante. en depresión, doenças psíquicas. Sí, en traumas psicológicos, Traumas ¿cierto? psicológicos. Que no se pueden solucionar, que no se puede arribar. De pronto, con una sesión bien conducida de una terapia de este tipo, puede solucionar años de una experiencia traumática que ha dejado huellas y puede subsanar eso y volver a un equilibrio. Nos parece que frente al fracaso, por ejemplo, de otros tratamientos más farmacológicos, Sí. ciertos químicos que tienen graves efectos secundarios, vemos en lo que es el ámbito de la salud mental y la salud emocional y espiritual de las personas, acá hay un potencial tremendo de trabajar, ¿cierto?, en pos del beneficio de las personas. La ayahuasca, por cierto, la ibogaína, o sea, Sí. hay una amplia gama de Que otra vez, sustancias que vuelven a ponerse, digamos, a disposición del ser humano para que las investigue, para que pueda beneficiarse y utilizarlas responsablemente. y que otra vez era la tradición de uso de todas esas plantas, experiencias enteógenas. Por supuesto, bueno, las plantas maestras han estado vinculadas a todas las tradiciones espirituales a lo largo del planeta, ¿cierto? Y a lo largo del tiempo. Y esa en nuestra cultura moderna hemos tendido a olvidar, pero hoy día hay un renacer también de esos usos, Sí. hay un redescubrirlos, un volver a mirar hacia la naturaleza y volver a entender la sabiduría que había en las tradiciones ancestrales y en las terapias ancestrales y en los usos rituales, ¿cierto? Y espirituales que se le daba a esta planta. Muchas veces cuando hablamos de los usos espirituales, realmente eran verdaderas terapias de sanación, ¿no? Sí, Se referían un a proceso eso. psicoterapéutico con la Psicoterapéutico. conciencia como lo Exactamente. terreno de la espiritualidad. Sí, exactamente, y bueno, justamente la capacidad de ampliar nuestros estados de conciencia, nuestra percepción y el poder realizar viajes interiores, insight profundos, ¿no? y resolver ciertos nudos que desde otro lado probablemente no somos capaces Sí. de solucionar. Y esto es una Ahí quiebra de está. paradigma psiquiátrico también. Estábamos hablando de la quiebra de paradigma médico, de pesquisa, Sí. de argumento de autoridad, Absolutamente. pero hay una quiebra de paradigma Psiquiátrico, sí, do que bueno. es la conciencia y la mente humana. Exacto, bueno, hubo un paradigma psiquiátrico muy materialista, ¿no? De alguna Sí. manera, en una visión materialista que olvida la dimensión espiritual del ser humano y nos reduce a una cantidad de conexiones químicas finalmente Sí. y nada más, ¿no? Pero también hay un fuerte resurgir de una antipsiquiatría en este momento, ¿no? Y de un cuestionamiento de cómo se determinan y se definen patologías psiquiátricas y al lado
lado está el medicamento, ¿no? Sí. Van surgiendo y se van Una ampliando. cosa sola. Una cosa va apareciendo y dice, bueno, ¿cómo esto, no? Y Sí. cada año tenemos más patologías y más enfermedades mentales y con cada una aparece su medicamento. Más medicinas, Entonces un poco sospechoso, ¿no? Y Yo creo vivimos que- en una sociedad hipermedicalizada. Estamos hablando de y medicina. con una visión patologizada de la población, o sea, eventos que son propios de la evolución de una persona, crisis que son propias de su evolución, Sí. de su crecimiento, son patologizadas, miradas como enfermedades, en vez de como crisis los procesos de transformación, de proceso de evolución de las Exactamente. personas. Hay una patologización de los eventos naturales del devenir psíquico y anímico de las personas, ¿no? Entonces, nos parece que esos procesos psíquicos y anímicos, acompañados de buena manera por estas plantas maestras o enteógenas y por buenos guías también en eso, pueden ser mucho más efectivos, eficientes y realmente dar a luz nuevos procesos, nuevas creaciones interiores en los seres humanos, mucho más que el mantener los síntomas a raya, las molestias o las incomodidades Claro. con fármacos, ¿no? Tradicionales que finalmente dejan a una persona en un estado más bien más anulado, inhiben esta búsqueda también interior, Sí. ¿no? Ese desarrollo interior. De una idea muy arbitraria de qué De qué es salud y qué no, qué es normalidad, qué es normal y qué qué no, normalidad, lo que es salud. Absolutamente, sí. Estaba hablando de cómo tu estudio acá es muy baseado en la experiencia. Sí. Porque aquí es muy importante decir, la experiencia es una fuente válida de conocimiento. Es tan increíble, a veces se rebate tu experiencia por una regla, ¿no? Sí. No puede ser porque la regla dice otra cosa. Bueno, pues si para ti está haciendo, si lo estás experimentando, está funcionando. No, es como... entonces, la experiencia como fuente válida de conocimiento es algo que es clave para comprender esto también. Y volver la mirada hacia terapias ancestrales. O sea, esta sabiduría, este conocimiento, por favor, esta planta se Miles de usa años, sí. 2737 a.C., la primera farmacopea china donde aparecen consignados sus usos, el Adven Sanpao. O sea, de verdad, si vamos al cuarto libro de las Vedas, la Atharva Veda, aparece también consignados los usos de esta planta. La prohibición es muy Es una raya en el agua. reciente, menos de 100 años. En la 100 gran años. película, en la gran historia, la prohibición es una pestañada, es un momento. Justo el que nos tocó a nosotros, ¿no? pero también es muy interesante porque es el momento en que desde esa prohibición, desde esa ceguera, desde esa oscuridad, la planta resurge con toda su fuerza y resurge en el mundo entero y resurge desde la experiencia de cientos de personas que hoy día sufren en el planeta y que encuentran alivio en esta planta, miles de personas, millones de personas que podrían encontrar el alivio en esta planta. Y hoy día tenemos, y no es solo percepciones subjetivas, pensemos en lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud en su atlas del 2014, su primer atlas, que en el mundo entero las personas que requieren cuidados paliativos del final de la vida, solamente el 10% los reciben. 10%, 90% de las personas que requieren cuidados paliativos del final de su vida. No nos olvidemos que el final de la vida puede ser en la vejez, pero también tu final de la vida puede ser en cualquier momento, ¿no? Transitando por esa experiencia, solamente el 10% recibe los cuidados paliativos que necesita. Eso es un desafío humanitario. Sí. Es un desafío humanitario y aquí tenemos una herramienta para enfrentar ese desafío humanitario. No digo que vaya a ser la solución, pero ya sabemos que sí puede ayudar muchísimo. Y sobre todo cuando no se llega a otras alternativas, cuando tenemos, por ejemplo, que el peligro, la dificultad de manejar el dolor a punta de analgésicos de origen opioide, no siempre es la mejor alternativa, no todo el mundo lo tolera bien. El abuso de analgésicos de origen opioide es un problema hoy día de salud serio en Estados Unidos, serio. Entonces, y tenemos por otro lado que donde se incorpora el cannabis medicinal, las muertes por sobredosis de analgésicos de origen opioide disminuyen 25%. 25%. Entonces, tenemos estos datos que no podemos ser indiferentes hacia ellos. La carencia de cuidados paliativos, el problema de la sobredosis de analgésicos de origen opioide, el problema del sufrimiento humano hoy día, que es, cuando uno despierta esa realidad, tú dices, ¿cómo puedes quedarte un segundo tranquilo sin trabajar por eso? Y hay una negación también de lo papel de cannabis en la historia humana, es una coevolución muchísimo fuerte. Bueno, es cosa de... A mí me sorprende cuando pienso en nuestro sistema endocannabinoide, el nuestro y el de los grandes mamíferos, cómo de alguna forma estamos como hechos en sincronía con la planta. Es coevolución. Absolutamente, absolutamente.
Y yo, bueno, soy una convencida de que evidentemente las plantas psicoactivas han jugado un rol importantísimo en la evolución del hombre. Sí, claro. De todas maneras, absolutamente. Y esta planta yo creo que es de máxima importancia por, en fin, por lo que ofrece en términos, y ha ofrecido a la humanidad en términos de conexión espiritual, Sí. ¿cierto? De relajación, de apertura, pero también concretamente en sus usos medicinales, que hoy día nos asombramos cada día más, cuando desde la ciencia se están redescubriendo estos usos, ¿no? Y una cosa que estábamos hablando otro día es cómo nos perdemos la dimensión que es una especie, Sí. que estamos tentando exterminar una especie que no tiene, Bueno, que pero no tiene culpa de nadie, de nada, un pero genocidio. el genocidio de la planta, totalmente fracasado finalmente, porque si tú te das cuenta, y yo creo que si miramos el mapa, el cómo la planta se ha expandido por el mundo, la planta ganó. Sí. La planta La ganó. planta ganó. La planta ganó. De verdad, si la miramos así como especie, la planta ganó. Tenemos que... Sí, hay que reconocerlo y bueno, en fin, me gusta mirarlo como en esos términos. A pesar del fanatismo prohibicionista, a pesar de los engaños, no nos olvidemos que en el principio el prohibicionismo fueron puramente engaños, o sea, no hubo nunca razones científicas, jamás las hubo. Entonces, es muy interesante verlo desde el punto de vista como de la planta, ¿no? Que logra, que está puesta como al servicio de la humanidad y que a pesar de que tratan de erradicarla y eliminarla, logra finalmente, a través de quienes nos ponemos a trabajar para ella, logra finalmente encontrar su lugar en el mundo. Pero también eso es muy importante, su lugar en el mundo lo encuentra y aparece y se abre porque son los pacientes los que la buscan, los pacientes los que le abren su espacio, los pacientes los que le abren su vida. No son los médicos, no son los políticos, ellos tienen que correr y ajustarse, pero aquí esta fuerza ha sido movilizada desde los pacientes, desde el sufrimiento, y es ahí donde hay que poner el foco, desde ahí es donde los médicos deberían reevaluar como su postura y su relación con los pacientes. Urge horizontalizar esa relación, urge empoderar a los pacientes, que son sujetos que pueden decidir sobre su proceso, que tienen derecho a estar bien informados y a decidir. Yo creo que terminó el tiempo de una mirada y relación patriarcal, ¿cierto? Sí. Entre médico y paciente. Sí, claro. Un poco abusiva. Sí. Entonces, autoridad. En vez de estar en una relación horizontal en que es un guía que acompaña un proceso personal del paciente en búsqueda de su salud. Entonces, esa es la mirada, que cuando hablamos de cambio de paradigma también nos referimos a eso. Sí, un cambio de paradigma do que es salud. Exactamente. ¿Y cuál es el rol del paciente protagónico y el médico como un acompañante de este protagonista que va tomando sus decisiones también, ¿no? Y eso es un poco... ¿Podemos ver un poquito de la poda? Claro que sí. Habla un poquito de lo que están haciendo acá. Aquí vemos acá todas las personas que están haciendo la manicura, es decir, sacando las hojitas grandes que sobran, que no se van a utilizar para la elaboración del extracto. Entonces está un espacio muy bonito, como decíamos, son... Como estabas hablando, las personas de acá, son de acá de la comunidad, están muy contentos también trabajando acá. De Panamávida. De Quinamávida, Panimávida, Colbún, todo el sector. Y bueno, se suman, ya en 10 días más va a haber 100 personas trabajando acá. 100 personas. Va a aumentar muchísimo, porque vamos a hacer, claro, exacto. Si quieres, mira, podemos... Vamos a hacer una podita. Vamos a hacer una podita, mira, vamos a poner eso acá, si quieres te pones por allá, yo me pongo al lado tuyo y así... Eso. Enséñame a hacer un poquito de... Córrete para allá. Primero hay que ponerse los guantes. A pesar de que es una planta, hay que tener estos cuidados. Claro. Pero estos cuidados también, eso es importante, no olvidar que esto realmente es una planta. Entonces, su forma de cultivarse, para nosotros lo importante es que sea orgánica, que sea natural, algo que sea... quiero sí. discutir con ustedes es lo potencial médico de la marihuana. Es reconocido. Estamos viviendo un momento de transición muy fuerte. ¿Cuáles los riesgos que usted ve en la farmacalización, en la industria farmacéutica entrar? Perdemos la característica natural.
comunitaria del cultivo de maconha medicinal. Bueno, ese es un punto sumamente importante. Nosotros creemos que evidentemente el realizar fitofármacos que puedan ser estables, que las dosis sean continuas, que podamos saber exactamente qué tienen, es una necesidad, pero una necesidad que se puede satisfacer desarrollando pequeñas industrias locales, pequeñas economías, ¿cierto?, que sean sustentables y que no necesariamente tiene que ser la gran industria farmacéutica, porque ahí, bueno, no en este tema nomás, en todos los ámbitos sabemos que la industria farmacéutica, digamos, lo que la mueve finalmente es el lucro, no es realmente el querer... Pero ellos tienen la diantera financiera, en esto sí, no nos tenemos la diantera orgánica, pero ¿cómo prevenir? ¿Cómo prevenir? Estableciendo justamente el nacimiento y el fortalecimiento de las industrias locales a pequeña escala, latinoamericanas, regionales, con nuestra realidad, con nuestro clima, con nuestras condiciones y no necesariamente abriéndonos, porque ¿cuál sería la alternativa? Y ese es el peligro que se ve hoy día en Brasil mismo, en México también, en abrir solamente la puerta para importar en vez de favorecer... los sintéticos. Claro, los sintéticos o los productos farmacéuticos, en vez de entender que también tenemos una posibilidad de desarrollo regional importante, pero con nuestros parámetros, con nuestra manera de hacer las cosas, manteniendo lo orgánico, como te digo, generando, impactando positivamente en los entornos, ¿cierto?, en que uno está trabajando, impactando positivamente en la comunidad y sobre todo manteniendo los precios bajos. O sea, entendemos que cualquier desarrollo de cualquier producto, incluso de un fitofármaco, tiene costos, eso es evidente, pero bueno, sobre esos costos realmente el valor tiene que, ojalá, ser muy acotado, o sea, que sea un negocio ético. Entendemos que probablemente no se va a desarrollar como se necesita si es que no existe un incentivo económico para que la pequeña industria lo haga, pero ese incentivo económico tiene que estar dentro de marcos, de parámetros éticos, orientados a la mirada de una economía del bien común, ¿no? ¿Usted piensa que el modelo ideal es fundaciones en empresas sin fines lucrativos o piensa que hay un modelo híbrido posible? Yo pienso que se puede hacer un modelo híbrido y pensando en nuestro país es imposible pensar en otra cosa. Nuestra economía es sumamente abierta, por lo tanto no es proteccionista, no va a favorecer solo lo local, como por ejemplo muy interesante, Colombia, la regulación que están pasando favorece fuertemente la producción nacional, es muy interesante eso, pero Chile Uruguay es absolutamente también, claro, controlado por pero Chile es un poco distinto, un país, bueno, que hemos pagado las consecuencias también de ser tan así, pero entonces, ¿qué proponemos nosotros? Que estén abiertas todas las vías de acceso. En primer lugar y como base, como corazón, el derecho a tener esta planta doméstica de uso medicinal en la casa, una planta medicinal de uso doméstico, ¿no? Entonces, eso como primera cosa, intransable, porque ese es el elemento democratizador. Ese es el que todos pueden acceder una vez que esté bien regulado. Es una planta. Tú tienes derecho a tener tu planta. Ahora, si tú necesitas de esa planta preparados más estandarizados, más estables, por la gravedad de tu patología, más graves, que tú precisas con mucha nitidez la formulación, tiene que desarrollarse fitofármacos. Hoy día se están haciendo de manera artesanal, funcionan muy bien, pero la verdad es que somos testigos del sufrimiento de las madres al no poder variar de cepa, ser más específicos. Necesitamos, sobre todo para esa patología, ser más específicos. Y eso tenemos que desarrollarlo de manera estandarizada y con un laboratorio, no digo con la gran industria farmacéutica, pero sí se precisa un laboratorio que sepa de fitofármacos, que tenga experiencia en medicinas naturales para hacer estas preparaciones. Y es el camino que hemos hecho nosotros, aliarnos con un laboratorio nacional, familiar, con gran experiencia en preparaciones naturales, ¿no? Entonces, eso como segunda alternativa. Y bueno, y Chile ya modificó su regulación y de hecho en Chile se va a poder importar fármacos en base a cannabis. Pero esa va a ser la alternativa para un pequeñísimo porcentaje de la población que esté dispuesto en condiciones de pagar esa cifra muy específica. Pero tienen que estar abiertas todas las alternativas. ¿Y por qué es eso? Porque también uno desde el romanticismo, ¿no?, podría decir, no, solo autocultivo es la única vía, suena muy bien, ¿cierto?, como antisistema, ¿no?, pero la verdad, anticapitalista, pero es egoísta porque con eso estás dejando a mucha gente sin acceder. Es pedir mucho que las personas Es pedir mucho, es sumamente, o sea,
la verdad es que para algunos se les da con más facilidad, pero para otros ha sido un camino difícil cultivar sus plantas. Claro. Hay personas que no se les da con facilidad, o personas que por su enfermedad, por sus condiciones de vida, por su trabajo, no puede hacerlo. Trabajo. Es mucho trabajo. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a discriminar a todas esas personas y no dejarle Claro. alternativa? No me parece egoísta y me parece de un activismo egoísta los que sostienen esa postura, ¿no? Claro. Es como que suena muy bonito, pero es poco centrado en las personas, en mirar las necesidades de las personas, ¿no? Poco realista. Poco realista, sí. Sí. Entonces yo creo que hay que abrir todas las vías de acceso y que las personas libremente escojan la que más le acomode. Pero jamás es cambiar el autocultivo por acceder a un fitofármaco. Sí. No. El autocultivo es la base, porque ¿cómo no vamos a tener derecho, como seres humanos, a tener una planta en nuestro jardín que nos puede generar tantos beneficios y que además a muchos les puede generar tanta felicidad el mero hecho de cultivarla? La acción misma de cultivarla ya para muchos es el comienzo de la terapia. Entonces, eso no se le puede negar a nadie. Ahí está bien, no hay que hacerla tan fina porque para esto no es necesario la manicura tan fina. Está perfecto ahí. Perfecto acá. Está perfecto ahí, sí. Ahí estamos súper bien. Súper bien. Y esas las tenemos que poner allá. Allá. Y aquí sacamos otro. Ajá. Vamos a dar ¿Sí? una ojeadita en las cepas. Vamos. En las amostras. Una cosa que estaba pensando acá. Sí. Hablamos mucho de uso médico, pero ¿cómo usted...? Bueno, mira, perdona que te interrumpa, porque detrás nuestro tenemos este cartel, ¿cierto?, que es de Mamá Cultiva y Fundación Daya, que somos las dos Sí. agrupaciones hermanas. Y te lo muestro ¿por qué? Por lo que dice Mamá Cultiva. Las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras. Y eso lo dice Violeta Parra, nuestra gran artista, música nacional, Violeta Parra. Y dice eso, y siempre usamos esa frase. Por supuesto, las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras. Y esa otra, que es la frase que usamos también mucho: toda felicidad del mundo viene de querer que los demás sean felices, y todo el sufrimiento del mundo viene de querer ser feliz solo uno mismo, nos dice Shantideva. Y te lo muestro porque también eso marca un poco el espíritu que tenemos las dos fundaciones, ¿no? Y habla un poco sobre cómo piensas que el reconocimiento de uso médico a este punto quase que hay controverso. ¿Cómo que esto puede abrir la puerta para el uso recreativo y la legalización plena de la cannabis? ¿Tú acreditas que es un camino? Es un camino, pero es un camino, a ver, también es importante decirlo, no ha sido una estrategia, o sea, en ningún caso el impulsar el cannabis medicinal ha sido una estrategia para la regulación total. ¿Por qué? Porque nosotros defendemos la regulación total siempre, o sea, no estamos diciendo que queremos lo medicinal para después. No, siempre estamos hablando de que claramente que es parte de nuestros derechos esenciales como seres humanos, la autonomía sobre nuestros actos, sobre nuestro cuerpo, sobre qué hacemos con nuestras vidas y la forma que encontramos de beneficiar nuestras vidas. Y si para eso el incorporar el uso de una planta es parte de aquello, está dentro del ámbito de nuestras libertades, de nuestros derechos, ¿cierto? Sobre todo cuando hablamos de plantas maestras, ¿no? Sí. Entonces, evidentemente que sí, en términos generales, en términos sociales, lo medicinal ¿para qué ha servido? Para que la gente salga del engaño, para que la gente empiece a enterarse de qué es esta planta en realidad. Entonces, desde ahí, abrir la mirada, botar los prejuicios y decir, bueno, en realidad lo que corresponde, si queremos cuidar la salud pública, es la regulación. Lo otro es justamente atentar contra la salud pública. Una cosa que es una novedad para muchas personas es esto acá, Sí, mirarla. La planta. Sí. Porque pienso que muchas personas que piensan cosas malas sobre la cannabis nunca han visto la planta. Sí. Solamente un Sí. tijolo preto con armas, con la policía. Exacto. Que ahí también los medios de comunicación también han hecho lo suyo. Cultural de o qué es la cannabis, o qué es la marihuana. Absolutamente. Y eso también ha sido parte de la misión nuestra, naturalizar. O sea, parte de la función y el objetivo de este cultivo, además de los fitofármacos, además de los estudios clínicos, es naturalizar la presencia de la planta. Obviamente que modelamos la realidad. Chile ya no es el mismo después de que se cultivaron 6.400 plantas. Ya no.
hay algo en el inconsciente colectivo que se transformó. Sí. Ajá. Y eso también, esa dimensión simbólica, nosotros la contemplamos en nuestro trabajo, por supuesto Esto que es sí. un símbolo, Esto es un, esto es un símbolo absolutamente. Y las madres ayer cosechando acá, absolutamente un símbolo. Entonces nosotros también transformamos la realidad mediante símbolos, mediante representaciones. Claro. Ajá. Y también sí, tiene una parte que es una puesta en escena, por supuesto. Así se transforma la realidad, también la función del teatro. Vamos juntando todas las cosas, pero es verdad, un sentido de la puesta en escena de las acciones que hacemos, ¿no? De cómo las mostramos también. Y porque obviamente que hoy día la percepción ciudadana en relación a esta planta en Chile se transformó por completo, es totalmente distinta que hace 3 años atrás. Y en eso sí, volviendo a una pregunta que me hiciste antes, sí yo creo que ha sido un factor que en algo ha colaborado el hecho de yo ser una persona pública. Claro. Y de haber volcado mi vida así por completo a esto y poner toda mi credibilidad, toda mi construcción de 30 años prácticamente de carrera profesional a disposición de esto, de esta causa. ¿No tiene más tiempo para ser actriz o hacer nada? La verdad es que no tengo tiempo para nada más en mi vida. Yo le pido perdón a mi familia, perdón a mis amigos porque me desaparecí, pero sabes que igual yo siento el apoyo incondicional porque saben en lo que estoy. Claro. Y esto, a lo mejor, claro, la gente no lo imagina, no lo dimensiona, pero esto para nosotros significa un trabajo intenso 24 horas al día, sin pausa, porque son muchos los espacios que hay que estar simultáneamente ocupando, en el aspecto comunicacional, en el aspecto político, en el aspecto operativo, en el aspecto de alianzas y colaboraciones. Estamos muy interesados en impulsar esta mirada en América Latina y dedicamos harta energía también a eso, a conversaciones con otros países que están empezando procesos así, con otros grupos. Apoyamos a madres en distintos países también, a pacientes. Entonces, tratamos de generar comunicaciones visibilizando todo lo que hacemos. Estamos haciendo talleres de autocultivo y de extracción permanentemente a lo largo de Chile. Estamos haciendo charlas. Y bueno, sí, ha sido una actividad inmensa. En el último año y medio, más de 25.000 personas han asistido a nuestras charlas. Ah, de 25.000 Sí, personas. sí. Yo hago charlas masivas, son charlas largas y muy transformadoras también, en que ahí, bueno, yo ahora entiendo que por esto yo fui actriz, para esto esta era la misión, fue toda una preparación. El sentido de ser sí. Famosa, claro, para esto era. Sí. Entonces, habla un poco de tus planos en Brasil. Tú estás indo para Brasil para hacer un trabajo lá, para comenzar. Bueno, nos damos cuenta, ¿cierto?, que el sufrimiento, como dijo el doctor Morante de Argentina, probablemente el sufrimiento de Argentina, el sufrimiento de Chile, el sufrimiento de Brasil, se parecen mucho más entre ellos que el sufrimiento de Europa o de, en fin, las realidades, ¿no? Entonces somos una comunidad y tenemos que apelar a eso. Entonces, en esta mirada comunitaria que siempre impulsamos desde Fundación Daya, nos parece... un poco de la guerra. Ajá. Las drogas. Sí, por supuesto, lo ha sufrido muchísimo, hemos sido víctimas, absolutamente. Entonces, llegó el momento de decir, a ver, ¿por qué no nos unimos entre nosotros? Armamos una gran alianza, una confederación latinoamericana y pongamos nuestros parámetros también y hagamos las cosas de la manera en que nosotros pensamos que es mejor para nuestras comunidades, para nuestros países. Y pensamos que si compartimos esas miradas y lo impulsamos en conjunto, las probabilidades de éxito se multiplican, ¿cierto? Porque cuando una realidad empieza a surgir de una manera acá y de la misma manera acá y de la misma manera acá, bueno, esto todo empieza a ser una fuerza sinérgica, ¿cierto? Que hace que se empuje esto con mayor velocidad y que el empoderamiento ciudadano se vaya contagiando. Claro. Acá en Chile ha sido así el proceso, ha sido como una bola de nieve que se ha ido contagiando y que es totalmente imparable. Nosotros nos gusta decir que esta verde revolución ya ocurrió en este país, ya está, ya está. Y la gente está cultivando en sus casas, los adultos mayores están cultivando, están aprendiendo las diferentes modalidades para beneficiarse, las madres ya lo saben. Esto ya ocurrió. Y hoy día, ¿qué hacen? La medicina corre al lado para ponerse al día y nos parece muy bien que lo haga, porque hoy día el desafío son médicos capacitados para acompañar a los pacientes en su proceso, por ejemplo, la incorporación de la medicina canábica, pero también en sus procesos de una concepción de la salud y el bienestar más amplia y más empoderada. Entonces, bueno, sí hemos puesto todo el capital aquí en comunicar esto, porque nos dimos cuenta de algo súper sencillo, que incluso la persona que tuviera la idea más negativa de esta planta, tú la sientas y le explicas durante 1 hora y cuarto, durante 1 hora 20, la historia de la planta, el por qué fue prohibida y para qué sirve, y esa persona sale transformada. Y ese es el poder de la comunicación, ese es el poder de la información.
¿ah? Y a eso nos hemos dedicado y por eso Es de tenemos... la imagen de una claro, planta, y por eso de tenemos las la madres base hablando. de apoyo ciudadano que hoy día hace que esto sea totalmente imparable, ¿me entiendes? Porque surge desde ahí. La gente transformó su concepción, transformó su mirada y ya está. Y ya está. ¿Ah? Ahora falta que el resto se ponga al día, pero ya está. Eso ya no vuelve atrás. Ana, muchas gracias. No, Una honra a ti. caminar en tu plantación. Es algo muy emocionante de ver. Sí. Espero que año que viene sea o dobro Sí, del sí, tamaño. el doble de esto, sí. Y Ah, otra cosa ayudar para también. terminar, Sí. pasa algo muy mágico acá, porque todo el mundo que viene acá queda feliz. Y hemos visto entrar policías, autoridades y todos felices. policía? Policías Sí. felices. Hay una energía muy positiva. Entonces, Sí. eso es experiencia directa y eso es transformar la Es realidad. una poderosa planta. Poderosa planta. Sí. Y esa es transformar la realidad y a eso estamos dedicados y la verdad es que cada día más contentos, cada día también a veces uno dice, uff, esta bola de nieve es muy grande, mucho, es muy sí, grande, entiendo. pero entre todos, pues, tenemos que hacerlo entre todos, ¿no? Para beneficio de toda nuestra región. Ana, muchas gracias, un abraço. A ti, muchas gracias. E agradecer muito Paulo Matos, que está na outra câmera. Aliás, mostro o Paulo que ele que me trouxe para cá também. Esse programa só foi possível graças à parceria com o Paulo, com o SESEC, com a grande Julita Lengruber, que trouxe o fluxo para cá para ajudar a comunicar isso no país. Através da campanha da proibição o tráfico e do SESEC, Centro de Estudos de Segurança Pública, que ela toca lá na Universidade Cândido Mendes. Na câmera, no áudio e na direção hoje, heróica Suzana Gerra. E para quem está nos assistindo e gosta do trabalho que a gente faz no Fluxo, pode nos apoiar em fluxo.net/doar. E a gente agradece muito, essa foi a 4ª edição do nosso programa Cortex. E é isso aí, gente. Muito obrigado. Segue o Fluxo. Gracias, Ana. No, excelente, sí, Placer. súper, no, placer mío, excelente. Esta planta, esta la amo, es maravillosa, esta para mí es de las mejores plantas que hay. ¿Esta acá? Esta. ¿Por qué? Ay, es increíble, es una planta, un ratio 1:1, CBD-THC, maravillosa, de una psicoactividad leve, funcional. ¿Es una índica? No, es equilibrada, Mesurada. es equilibrada. Pero la verdad es que es una planta muy agradable, muy buena para el insomnio, muy buena para el ánimo, o sea, como que es muy versátil. Tenemos a muchos pacientes también con epilepsia refractaria que con esta planta están funcionando maravillosamente bien. Así que yo tengo una especial predilección por la Durga Mata 2 CBD. Durga Mata 2. Sí, sí, es una muy buena planta, realmente. ¿Y dónde fue desenvolvida? Es holandesa. Holandesa. Es holandesa, sí. Bueno, ahí también hay un tema, ¿no? Es muy estricta la regulación para la importación de las semillas y muy pocos bancos tienen certificado fitosanitario. Y sin certificado fitosanitario tú no puedes ingresar legalmente las semillas al país. Y no Pero puedes traer las semillas para Chile. de este banco sí, porque este banco tiene certificado. Paradise Seeds tiene certificado. ¿Es de Sensi? No, este es Paradise Seeds. Y dentro de esa, bueno, esa nos gusta muchísimo. Ahora, por supuesto que otro desafío que tenemos por adelante es desarrollar nuestras propias genéticas en la región y potenciar eso también. Bueno, de a poco iremos desarrollando todo lo que haga falta, pero por el momento esa planta a mí me gusta mucho y como te digo, tenemos muchísimos casos de epilepsia controlados con esa planta. Así que es una planta que la queremos mucho. Especialmente buena. Sí, especialmente buena, sí. Gracias, Ana. No, gracias. Otra Pareció vez. así la conversación. Sí, un sí, gusto muy conversar buena. contigo siempre. No, así gracias. que no sé si se quedaron cosas en el tintero, pero bueno. No, muy bueno. Podría quedarme conversando Sí, sí, 2 sí. horas.